la planeación de esta jornada y de esta tarde, vamos a dar inicio a la siguiente conferencia con la que queremos empezar y que es una de las conferencias magistrales, una de las conferencias plenarias que planeamos para este congreso y que va a dictar el doctor José Melgen Moctezuma, a quien le doy la más cordial bienvenida y con quien me siento muy honrada, contenta de poder compartir esta mesa esta tarde. Muchas gracias, doctor Melgen, por su presencia precisamente en este día tan, pues con tantos acontecimientos y lleno de tantos sentimientos. En tanto, hoy ocurrió que una ceremonia muy bonita en la Secretaría de Salud con motivo de los 75 años, el 75 aniversario de esa Secretaría. Voy, antes de darle el uso de la voz al doctor Melgen, a leer una muy, muy breve semblanza. El doctor Melgen Moctezuma es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido profesor adjunto e investigador en la Facultad de Medicina de la UNAM. Como servidor público en la Secretaría de Salud, se ha desempeñado como coordinador técnico del Consejo de Salubridad General y director general de Control Sanitario de Bienes y Servicios. Fue también su procurador de verificación y vigilancia en la Procuraduría Federal del Consumidor, comisionado nacional de arbitraje médico y actualmente es el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Fue miembro del patronato de la Universidad Nacional Autónoma de México del año 2013 al 2016, ocupando la presidencia de 2014 a 2015. Escuchemos al doctor José Melgen Moctezuma con el provocador tema, ¿existe el derecho sanitario en México? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En realidad uno está siempre obligado a agradecer las invitaciones a foros con esta calidad, esta importancia, y yo pues, tengo que hacerlo. Y agradezco a los organizadores, aunque dudaría mucho en principio porque, como dice la doctora García Castillo, el tema es provocador. Pero sí, efectivamente agradezco al doctor Germán Fajardo y a la doctora García Castillo que me hayan invitado, porque en un foro que se ocupa del derecho sanitario, cuestionar la existencia del derecho sanitario en México, pues va a motivar o va a obligar a la reflexión o por lo menos a la crítica. Espero que sean generosos. El tema general del Congreso, el estado del arte en el ejercicio del derecho humano a la salud en Iberoamérica, es ocasión para que, con la visión de destacados ponentes de los diferentes países de la comunidad iberoamericana, se expongan y discutan, dentro de un amplio programa, temas relativos a los sistemas de salud, como pobreza, genética, biotecnología, controversias médicas, bioética, protección contra riesgos sanitarios, regulación de los servicios de salud, derechos humanos, migración y el propio derecho a la salud, entre otros. Bajo este abanico de temas se ha planteado la pregunta, ¿existe el derecho sanitario en México? Pregunta que puede resultar paradójica, por decirlo menos, pues en un foro centrado en el derecho sanitario, en principio habría que partir del supuesto de que se trata de un auditorio convencido de que sí existe, y decir lo contrario podría ponerme en aprietos, así que trataré de hacer un ejercicio lo más objetivo posible. En principio, podemos considerar que si se cuestiona su existencia, obedece a que no parece que haya sido reconocido como tal en el país. A diferencia de otras áreas, el derecho no se advierte que exista un conocimiento sistematizado sobre la materia, porque si bien existen algunos ejercicios al respecto, estos son aislados, generalmente sobre temas específicos. Por ejemplo, se ha escrito sobre las quejas médicas, sobre el expediente clínico electrónico, incluso sobre algunos aspectos regulatorios. Pero parece que el universo de estudio y actuación del derecho sanitario es mucho más amplio y debe comprender, por lo menos, todas las áreas del derecho a la protección de la salud, como veremos más adelante. En las ramas tradicionales del derecho se ha generado doctrina por los grandes juristas,
En el caso del terreno sanitario, no aparecen en el país estudios de tratadistas que sistematicen sus preceptos a fin de interpretar o señalar reglas de aplicación, principios o criterios específicos de interpretación e integración de esta materia, por lo que vale la pena plantearse si en realidad existe una rama específica para su estudio. Las clasificaciones, como han señalado algunos juristas, como Eduardo García Maínez, generalmente responden a necesidades de orden práctico. La primera clasificación que se conoce y que se remonta a la época de los romanos tuvo un sentido de utilidad práctica, porque al agrupar a las normas jurídicas en derecho público y derecho privado, se facilitaba la aplicación de criterios generales según se tratara de uno u otro. Así, por tratarse del derecho público del gobierno, organización y funciones del Estado, sus modificaciones correspondían a los órganos de éste, por lo que no estaba sujeto al acuerdo de los particulares, mientras que en el caso del derecho privado, toda vez que reglamentaba las relaciones entre los particulares, podía ser modificado a voluntad de estos. El criterio parece seguir vigente en México, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Código Civil Federal, conforme al cual solo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente el interés público cuando la renuncia no perjudique derechos de terceros. Es decir, de manera indirecta, sostiene que las normas de derecho público son irrenunciables, mientras que las de derecho privado pueden sujetarse a la voluntad de los particulares. Esa primera clasificación básica ayuda porque las reglas para la interpretación y aplicación de las normas no son las mismas, sino que dependerán de su propia naturaleza. Aún más, habrá mayores variaciones si atendemos a las subclasificaciones que cada una de estas ramas generales tiene. Así, aunque el derecho constitucional, el administrativo, el penal, el procesal y el internacional son subramas del derecho público, entre ellas existen diferencias. Lo mismo ocurre con el derecho civil y el mercantil como subespecies del derecho privado. En la actualidad, para algunos tratadistas ya no es tan clara la separación entre derecho público y derecho privado, pues consideran que esa clasificación ha sido rebasada e incluso se habla de una tendencia a clasificar con un enfoque multidisciplinar y reconocen que más bien deben contemplarse ramas jurídicas transversales que aborden por áreas temáticas algunas cuestiones que existen desde hace tiempo, entre ellas señalan al derecho sanitario. Pero, ¿cuáles son los criterios para otorgar a un campo del derecho el reconocimiento como una rama especial? De una exploración rápida sobre la literatura jurídica, es muy poco lo que se encuentra sobre el tema. Varios autores coinciden en que, para que se dé el reconocimiento de una rama especial, se deben reunir ciertas condiciones que parten del hecho de que goce de cierta autonomía, la que se identifica si tiene un objeto propio, precisa de conocimientos especializados para entenderla, cuenta con normas propias y forma parte de los planes de estudio. En el caso de la materia de la salud, habría que revisar si se cumplen esos criterios, si tiene la autonomía que permita considerarla como una rama específica o si queda comprendida en otra más amplia, aunque también especial, como es el derecho administrativo. Empezaré por hacer un esbozo sobre este último. El derecho administrativo fue reconocido como una rama particular del derecho público desde hace 200 años. Existen diversas definiciones sobre esta disciplina jurídica, especialmente sobre su campo de conocimiento. Para autores tradicionales como Gavino Fraga, el derecho administrativo comprende la situación de los agentes públicos, la de los bienes nacionales, el régimen de los impuestos, de la expropiación, de los contratos administrativos y el de los actos jurídicos administrativos, los cuales, señala, se regulan por normas especiales de derecho público en cuanto se trata de situaciones y de actos que se encuentran íntimamente vinculados al cumplimiento de las atribuciones del Estado. Mientras que para Emilio Ochoa y Fett, el derecho administrativo es la expresión jurídica de la actividad de la administración pública y señala que la organización, los procedimientos, los recursos materiales y humanos son objetos de sendos capítulos del derecho administrativo. También considera que es propiamente la organización interna del Poder Ejecutivo la que interesa casi exclusivamente a la legislación administrativa, misma que desarrolla preceptos constitucionales de orden general.
Este enfoque ha sido cuestionado por algunos autores, quienes han apuntado que el derecho administrativo trasciende al ámbito de la administración pública, pues no solo regula su organización y funcionamiento, sino además la actividad de los particulares cuando estos se relacionan con la administración pública. Otros han estimado que el derecho administrativo tiene como finalidad regular la actividad del Estado, la cual se realiza en forma de función administrativa. En una definición integradora de las diferentes acepciones, se considera que el derecho administrativo es el conjunto de normas y principios del derecho público que rigen la estructura, la organización y el funcionamiento de las diversas áreas de la administración pública, de las relaciones entre estas, así como de sus relaciones con las demás instituciones del Estado y con los particulares. Si en el derecho administrativo están comprendidas las normas que regulan la función de la administración pública, así como las relaciones de estas con los particulares, podríamos considerar, en principio, que estarían incluidas todas las áreas que se encuentran bajo el ámbito de competencia de las dependencias y entidades de la administración pública, como migración, educación, salud, trabajo, turismo, impuestos. Sin embargo, como ha señalado Jorge Fernández Ruiz, algunas de estas materias tienen una gran especialización, al grado de convertirse en autónomas en ciertos casos, dada su específica finalidad de conocimiento y la independencia de su sistematización. En ese sentido, existen ramas específicas como el derecho fiscal, el aduanero, el marítimo y otros. ¿Podría afirmarse que en México existe un derecho sanitario? Cabe señalar que los esfuerzos para que se reconozca una rama del derecho independiente dedicada a los temas de salud no son recientes ni exclusivos de México. Ya desde los inicios de la segunda mitad del siglo pasado, algunos estudiosos señalaban la importancia del derecho sanitario que permitía alcanzar su autonomía. En ese sentido, José Quero pensaba en 1947 que si ya se contaba con un código independiente y dedicado de manera exclusiva a las cuestiones de la salubridad general del país, es decir, con el entonces Código Sanitario, era suficiente para considerar la existencia de un derecho sanitario mexicano desprendido del derecho administrativo para constituir una disciplina autónoma dentro del derecho público. Si bien es cierto lo afirmado por José Quero, y aunque a la fecha la regulación en la materia rebasa con mucho su contenido en un solo ordenamiento jurídico, cabría revisar si este solo hecho es suficiente para afirmar la existencia de un derecho sanitario en México. De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, para que surja una nueva rama del derecho es necesario que tenga autonomía, y esta la determinan las siguientes características: que tenga un objeto propio, que se requieran conocimientos especializados para entenderla, que cuente con normas propias y que forme parte de planes de estudio. Conviene revisar si se cumplen estos requisitos para poder identificar si existe derecho sanitario en México. Para estar en posibilidad de precisar si el derecho sanitario tiene un objeto propio, habría que empezar por plantear cuál es su objeto. Si nos atenemos a su nombre y al planteamiento de José Quero, su objeto estaría acotado a lo sanitario o a la salubridad, por lo que tendríamos un objeto limitado, en virtud de que, conforme a las definiciones que existen de esos términos, solo comprendería la salud pública. Lo anterior, porque conforme a la definición que dan tanto el diccionario de la Real Academia Española como el diccionario español en México, la palabra sanitario se relaciona con la salud pública, con la higiene, mientras que la salubridad se refiere a la condición de salud e higiene en la que se encuentra alguien o algo. Bajo estos conceptos, lo sanitario y la salubridad solo comprenden aspectos relacionados con la salud colectiva, prevención y protección de riesgos, pero no abarcarían a los servicios personales como lo son los de atención médica. Sin embargo, el campo de acción, en su caso del llamado derecho sanitario, debe considerar todo lo relativo al ámbito de la salud, es decir, incluir la salud humana, tanto la individual como la colectiva, así como los demás factores que inciden en estas. En ese sentido, el objeto del derecho sanitario sería, en términos generales, todo aquello comprendido en el derecho a la protección de la salud, reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde el año de 1983 y su artículo 4 como un derecho de todos los individuos.
Hasta aquí una primera conclusión sería que el llamado derecho sanitario tiene un objeto que le es propio, la salud, aunque en algunos temas concurre con otras áreas del conocimiento como alimentación, vivienda, educación, etcétera. Por lo que, bajo esta óptica, considero que debería reconsiderarse su denominación, dado que su objeto es más amplio, va más allá de lo estrictamente sanitario, de la salubridad, sino, como ya mencionaba, comprende todo el campo de la salud, sus principios, criterios, filosofía, su protección, así como los factores que inciden en ella, tanto en su aspecto individual como colectivo. En ese sentido, se debe considerar que el campo de conocimiento de la salud es muy amplio y especializado, implica aspectos jurídicos y médicos individuales y colectivos, la organización de las instituciones, el ejercicio profesional, los conflictos que surgen, los insumos, los riesgos a la salud, los avances científicos y tecnológicos, la prevención, la curación, la rehabilitación, la bioética y otros. Para mayor precisión, puede servir de referencia a la lista de actividades que se encuentran en el artículo 3 de la Ley General de Salud, aunque las denomina materias de salubridad general, en realidad abarca los diversos ámbitos de la salud. Dicha lista comprende 35 materias que incluyen asuntos como la atención médica, los diferentes servicios de salud, visual, auditiva, bucodental, mental, etcétera, la atención materno-infantil y la planificación familiar, el ejercicio de las actividades profesionales, la formación de los recursos humanos, la investigación, la educación para la salud, el genoma humano, las enfermedades transmisibles y no transmisibles, la protección social en salud, el saneamiento básico y los efectos del ambiente en la salud, el control sanitario de bienes y servicios y de equipos e insumos para la salud, su importación y exportación, las adicciones, alcoholismo, tabaquismo, farmacodependencia, la prevención y el consumo de estupefacientes y psicotrópicos, la disposición de órganos, tejidos y células, la rehabilitación de la discapacidad, los cuidados paliativos en enfermos en situación terminal, el control sanitario de cadáveres, la sanidad internacional, el tratamiento integral del dolor, así como el control sanitario de los establecimientos donde se desarrollan estas actividades. Se prestan los servicios o se procesan los productos o insumos, además de la información estadística relativa a las condiciones, recursos y servicios de salud en el país. Son múltiples y diversos los temas, la complejidad de cada uno también es distinta. Aunado a ellos están otras funciones relativas a la regulación, la promoción, el fomento, la coordinación, la evaluación, así como la organización, control y vigilancia de los servicios. No solo es amplia la materia, sino que el campo de conocimiento de cada una de las actividades mencionadas es diferente. Así, estudiar lo relacionado con los servicios de atención médica no comprende lo mismo que el control sanitario de los establecimientos donde se prestan servicios relativos o las fábricas donde se producen medicamentos o incluso los establecimientos en donde se expenden estos. Y si entre ellas existen diferencias importantes, con mayor razón se dan con otros temas ajenos a la salud. Adicionalmente, cada tema de por sí es complejo. Siguiendo con el ejemplo de los servicios de atención médica, además de la multiplicidad de padecimientos relacionados con esta, se encuentran otras aristas como la organización de los servicios, la regulación de su prestación, la calidad, el consentimiento informado, el expediente clínico electrónico, las inconformidades de los pacientes, el ejercicio profesional, entre otros. Todo ello sin perder de vista que se trata de un derecho humano con todas las implicaciones que conlleva. Sin duda, el campo de conocimiento es amplio y especializado. La materia de la salud cuenta con sus propias normas, con una regulación específica que tiene sustento en el texto constitucional. Se cuenta con la Ley General de Salud, de la que se derivan 7 reglamentos, además de una gran variedad de normas oficiales mexicanas, guías de práctica clínica, lineamientos y acuerdos secretariales. También se cuenta con diversas jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han ayudado a la integración y aplicación del derecho a la protección de la salud. Adicionalmente, deben considerarse los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, los cuales, en términos de las reformas constitucionales de 2011, forman parte del bloque de constitucionalidad.
En cuanto a su autonomía didáctica, algunas instituciones de educación superior contemplan entre sus ofertas académicas materias optativas, especialidades y diplomados relativos al derecho sanitario. Es decir, se han diseñado planes de estudio especiales para la comprensión de esta materia, aunque conviene mencionar que en ninguno de ellos se advierte que se aborde la materia en forma integral, sino que, como hemos señalado, se trata de visiones parciales de la materia. Para concluir, en primer término, parece haber los elementos para que exista en México un derecho cuya materia sea la salud, porque hay un objeto que es muy amplio y su comprensión requiere de conocimientos especializados. Sin embargo, no se cuenta con estudios sistematizados, solo se cuenta con esfuerzos aislados, por lo que no se puede hablar que en la actualidad el país cuente formalmente con un derecho sanitario. En segundo lugar, se encuentra poca literatura sobre la materia, y la que existe aborda cuestiones, ya sea técnicas o muy específicas, sobre determinadas áreas, o bien intenta justificar la existencia de esta rama especial sin que se advierta el interés por construir una filosofía que oriente el ámbito de la salud, que siente principios o que ayuden a la construcción de esta nueva rama jurídica. Los principios con los que hasta ahora se cuenta provienen de los organismos internacionales responsables de estos temas y del Poder Judicial de la Federación al resolver los asuntos que se someten a su resolución. En tercer lugar, y de acuerdo con lo expuesto, parece que no solo se justifica, sino que se hace necesario contar con una rama especial del derecho y, en consecuencia, con especialistas en la materia que aporten en la construcción de los criterios que ayuden a avanzar en un tema tan vasto y complejo. Se requiere entonces de un trabajo sistematizado desde los estudiosos del derecho que permita ir construyendo un derecho sobre la salud sólido, uniforme, avanzado e integral. Finalmente, da la impresión, y lo reitero, que la denominación que se le da como derecho sanitario acota su campo de estudio, en virtud de que, como ya se ha mencionado, solo estaría comprendido lo relativo a la salud pública, a la salubridad, por lo que sería conveniente plantearse un nuevo nombre que permita identificar la amplitud de su objeto, el cual va mucho más allá de lo estrictamente sanitario, que, como ya mencionaba, comprenda todo el campo de la salud, sus principios, criterios, filosofía, su protección, así como todos los factores que inciden en ella, tanto en su aspecto individual como colectivo. Hasta aquí, muchísimas gracias y les deseo el mayor de los éxitos en el desarrollo de los trabajos que tienen por delante. Muchas gracias. Agradecemos profundamente al doctor José Melgen Moctezuma por su presentación. Y me parece que la precisión que hace respecto del concepto de derecho sanitario es precisamente una acotación muy precisa desde el punto de vista jurídico. Yo siempre le he dicho al doctor Melgen que él es el mejor abogado médico que he conocido, porque, al menos en México. Entonces, le damos un reconocimiento. Doctor, con mucho gusto. Y un regalo. Entonces, haremos un ajuste de mesa para comenzar con nuestra siguiente mesa de disertación, así que les pido que guarden sus lugares y en un momento comenzamos. Gracias.